Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que sábado con sábado nos acompaña nuestra escuela sabática, donde tenemos nuestra serie La Esperanza de Gloria, donde estamos hablando vosotros en Cristo. Y damos la honra y la gloria a nuestro Dios en el momento en el que cada lección nos enseña de aquel Jesucristo oculto en el Antiguo Testamento y cómo ha sido revelado a nuestras vidas. Y ahora nuestra lección en esta mañana es el rechazo del Espíritu Santo. La semana pasada mencionábamos cómo el Espíritu Santo allá en el día del Pentecostés llegó a los discípulos y cómo empieza a la palabra de nuestro Dios a avanzar a través de aquellas gentes. Ahora nos toca una responsabilidad también a cada uno de nosotros muy grandes, de llevar el Evangelio a los diferentes lugares para que más personas vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y en esta rica mañana vamos a ver lo que surgió con el pueblo de nuestro Dios, con Israel, de cómo rechazaron la esperanza, el compromiso de acercarse a nuestro Dios y cómo ese Espíritu Santo es rechazado por los judíos. Y vamos a ver también cómo llega también a cada uno de nosotros ahora el momento en que también estando nosotros alejados de las promesas, como ahora llega el momento en que cada uno de nosotros podemos ser esas personas que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo y cómo el Espíritu Santo ahora también llega hacia los gentiles y cómo tenemos esa oportunidad cada uno de nosotros de acercarnos, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y veamos nuestro texto base, ya que vamos a hablar de Esteban, aquel varón de nuestro Dios, y cómo es llevado ante el concilio para que sea castigado duramente. Y dice, oyendo estas cosas, crujían los dientes contra él. Está Esteban hablando la palabra de nuestro Dios, y quiero que sepan que aquellos judíos inmediatamente se disgustan. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de nuestro Dios. Y aquí vemos un varón de nuestro Dios que lo ponen a muerte, lo apedrean, pero sin embargo él predica el evangelio aún sabiendo que estaba la muerte por predicar el evangelio. Yo creo que es algo que nos toca también a cada uno de nosotros reaccionar, de que debemos de hablar la palabra de nuestro Dios aún cuando la situación se pone difícil en nuestras vidas. Y este es un hermoso ejemplo ¿se acuerdan aquel mandamiento que dijo nuestro Señor Jesucristo, que le dice a sus discípulos y que estudiamos semanas pasadas? Vayan y prediquen el evangelio por Jerusalén, por Judea y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos este varón Esteban que empieza a predicar el evangelio y aquellos hombres se disgustan. ¿Por qué? Porque Esteban predica el evangelio. Ahora nuestro objetivo de la lección, hacia dónde vamos, hacia dónde nos vamos a dirigir, es entender mediante la historia de Israel. Y es lo que estamos viendo, la historia de Israel, las consecuencias de ignorar al Espíritu Santo que mencionábamos la semana pasada. Hay una consecuencia cuando el pueblo de Israel no quiso aceptar el Espíritu Santo. Quiero que sepan que esa promesa ahora viene para los gentiles y lo vamos a ver en unos momentos. Así que recordemos que mediante la historia de Israel vamos a ver la consecuencia de ignorar al Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Porque al pueblo de Israel a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser o ser llamados hijos de nuestro Dios. Ahora nosotros somos llamados también a ser del pueblo de nuestro Dios, pero también tenemos que tener mucho cuidado de no desperdiciar esta oportunidad que se nos ha dado, porque quiero que sepan que a través del tiempo que tengo de pastor en la iglesia me ha dado que gente viene y gente se va. Y tenemos que tener mucho cuidado, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, sus promesas, y que no nos vaya a pasar exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel, que salieron 400,000 hombres de allá de Egipto, mas sin embargo vemos que a través de los años se fueron quedando muertos en el desierto y no entraron a esa tierra que nuestro Dios les había prometido, a consecuencia de alejarse de nuestro Dios. Ahora tenemos aquí un varón de nuestro Dios, Esteban, que es el que vamos a estar hablando en esta mañana, y cómo nos va a dar un consejo a nosotros a través de
de nuestras vidas. Y yo creo que nos damos cuenta, empezó a crecer la palabra de nuestro Dios, llegó a diferentes lugares, pero ahora vemos que el concilio se pone en contra de la palabra de nuestro Dios. No le gusta que la palabra haya crecido y a Esteban se le levanta un falso testimonio de que estaba hablando mal o blasfemando en contra de Moisés y de nuestro Dios. Es traído al concilio y se le va a juzgar pues muy mal. Y dice Hechos 6:15, antes de entrar al capítulo 7, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, dice, al fijar los ojos en Esteban, en él, dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hay algo importante que aparece aquí en el último versículo del capítulo 6 de Hechos, de que ven a Esteban como si su rostro fuera el rostro de un ángel. Así que aquí tenemos que le han juzgado mal o que le van a juzgar mal, que han hecho cosas malas en contra del Esteban, mas sin embargo cuando Esteban está ante el concilio, aquellos hombres que están ahí alrededor ven a Esteban y su rostro lo ven como un ángel. Así que vamos a ver exactamente en el capítulo 7, porque nuestra actividad es cubrir el capítulo 7 y Romanos capítulo 11. Y mira lo que dice el 7:1. Dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahí se lo vemos en el verso 11 del capítulo 6. Aquí estamos viendo la razón por qué Esteban es llevado al concilio. ¿Por qué? Entonces sobornaron, le pagaron a gente para que hablara mal de Esteban. Ahora Esteban es llevado ante el concilio, dice, para que dijesen que le habían oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y todavía aparte que están diciendo esto, cuando ven el rostro de Esteban, quiero que sepan que se ve un rostro como de un ángel. Así que ahora veamos lo que nos dice la palabra. Vamos a Hechos capítulo 7. Ya mencionamos que ahora Esteban está ante el concilio. Dice el verso 1: el sumo sacerdote dijo entonces. Así que ahora van a dejar que hable Esteban y vamos a ver cuál es la contestación que da Esteban. Y quiero que sepan que Esteban en su predicación está hablando exactamente de toda la trayectoria del pueblo de nuestro Dios y cómo obedecieron más a las cosas que no son de Dios y cómo llega el momento que hasta lo apedrean. Dice, entonces el sacerdote dijo, entonces dice, ¿es esto así? Así que inmediatamente le están diciendo, es cierto que tú hablaste palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Ahora va a defenderse aquí Esteban. Y mire de la manera que habla Esteban. Es el varón de nuestro Dios y dice en el verso que estamos leyendo, en el verso 2, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Se va hasta el Antiguo Testamento e inmediatamente empieza a hablar a su padre Abraham, que también era de los judíos. Dice, apareció a nuestro Dios, vio la gloria aquel Abraham, dice, estando en Mesopotamia, dice, antes que morase en Harán, y le dijo, dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Así que Esteban se va hasta el momento en que allá Abraham iba a salir de aquella tierra a una tierra que el Señor le dijo, sal de este lugar que tengo algo preparado para ti. Hasta allá se va a Esteban. Gloria sea nuestro Dios. Y mire el mensaje que tiene aquí ahora Esteban. Entonces, dice en el verso 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, hablando de aquel padre Abraham que sale de aquel lugar y se va a Harán, y dice, de allí, dice, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Inmediatamente se va hasta el momento en que Abraham sale de aquel lugar y ahora les dice que también llegó a la tierra donde ahora estaban ellos. Dice el verso 5, dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a sus descendencias después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y yo creo que nos damos cuenta que el Abraham, que tenía a su esposa Sara, mujer estéril, mas sin embargo Dios les prometió que su simiente iba a ser
como la arena de la mar o como las estrellas en el cielo. Y quiero que sepan que aún siendo estéril, nuestro Dios le da un hijo a Abraham. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa. Así que dice el verso 6, dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían. Y yo creo que si recordamos el tiempo que estuvieron en Egipto, donde los maltrataron, y sigue siendo la palabra de nuestro Dios, por 400 años, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Si estamos viendo la contestación de aquel Esteban, donde se está yendo al pueblo de Israel, donde fueron llevados a la tierra de los egipcios y donde fueron esclavos, y nuestro Dios por 400 años los mantiene allí. Dice el 8, dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y dice, y le circuncidó al octavo día. Aquí estamos viendo la historia donde nuestro hermano Esteban empieza a decirles cómo vino la circuncisión y cómo Isaac es el hijo de Abraham. Y sigue diciendo, dice, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Nuevamente la historia del pueblo de Israel. Los patriarcas, movidos por envidia, dice, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí hay algo bien importante, porque hemos visto cómo el pueblo de nuestro Dios de una manera se puso en contra de Moisés, y cómo se puso ahora en contra de José. Y tengamos esto en mente, porque las preguntas nos van a llevar hacia eso. Pero tenemos aquí a Moisés, que el pueblo de nuestro Dios no lo quiere aceptar. Tenemos también a José, que lo venden, que no lo quieren aceptar. Y más adelante vamos a ver con la historia de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él viene también los judíos no quieren aceptarlo. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera, dice, y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Hablando de José, donde es puesto como el segundo del rey, y gloria a nuestro Dios, cómo la historia cambia, y cómo nos enseña primeramente que lo odiaban, y de repente ahora vienen a pedir alimentos ante Faraón. Dice, y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, dice, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Con la gracia de que le dio nuestro Dios a José, llega a tomar esta posición. Dice el verso 11 del capítulo 7, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y si recordamos que cuando hubo esa hambre, a Jacob tuvo que mandar a su familia, ¿para qué? Para que fueran y trajesen alimentos, sin darse cuenta del que estaba allí era José. Dice, y grande tribulación, dice, y nuestros padres no hallaban alimento. Así que al no haber alimento, mire lo que dice ahora el verso 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres, dice, a la primera vez. Así que se da cuenta que allá en Egipto hay alimento, manda a sus hermanos. Jacob dice, piensan a sus hijos, y dice, y en la segunda, cuando van por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. José, cuando vienen sus hermanos, se da a conocer de que él es hermano de ellos. Pero recordemos que lo estamos comparando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no aceptaron a José y lo venden? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo también es vendido por sus hermanos? Dice el verso 14. Y dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. El número era de 75 personas. Así que José manda a traer a su papá, manda a traer a su familia, y nos dicen que eran 75 los que llegaron allá a Egipto. Así que ese pueblo creció y creció de tal manera que cuando salen de allá de Egipto, ese pueblo ya era de 400,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y sigue diciendo el verso 15.
Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Así que tenemos aquí donde Esteban en el concilio está narrando exactamente la historia del pueblo de Israel. Exactamente, él les está diciendo desde Abraham, de lo que pasa con Jacob, con Isaac, y ahora está diciendo también hasta dónde fueron enterrados. Y dice el 17, pero cuando se acabaron, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios les había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Entraron 75, ahora hay 400,000 personas y contar los niños y las mujeres. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conoció a José. Han cambiado los tiempos, han pasado años y el pueblo de nuestro Dios se ha multiplicado de tal manera que este nuevo faraón le da miedo que se una a este pueblo de Israel, a otro pueblo que vayan a pelear contra él y pierda todo lo que él tiene. Dice el 19, este rey usando de astucia con nuestro pueblo, dice, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. Y si recordamos que él mandó a aquellas parteras y dijo, si es hombre, cuando nace, mátale. ¿Por qué? Porque quería deshacerse del pueblo de nuestro Dios. Quería terminar con el pueblo de nuestro Dios. Y dice el 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Y si recordamos esa hermosa historia donde la mamá de Moisés, Jocabed, da a luz y dice, y fue agradable a nuestro Dios, porque Dios había preparado a Moisés, que él era o que iba a ser el libertador del pueblo de nuestro Dios. Y también que es una figura de nuestro Señor Jesucristo, donde Moisés, quiero que sepan, que es maltratado por su pueblo, de la misma manera que José fue maltratado por su pueblo, y de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y aquí tenemos la historia del libertador, aquel Moisés que nace, que es echado en un canasto en el río y que ahora es educado en el palacio. Sigue diciendo el 22, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en su palabra y obra. Si estamos viendo aquí nuevamente, estas palabras las está mencionando Esteban cuando se le está culpando que había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Él está hablando bien de Moisés, no está blasfemiando mal ni de Moisés ni de nuestro Dios. Dice el 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, y que viene siendo algo muy marcado, de 40 años estuvo en Egipto, 40 años se va de Egipto y 40 años es de líder. Marcada la historia de Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Llega a sus 40 años, sale del palacio, va a ver cómo está a su pueblo, y cuando viene, dice el verso 24 del capítulo 7, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriéndolo al egipcio, vengó al oprimido. Así que quiere defender, más bien defiende a su pueblo, y dice el 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés creía que él iba a ser el libertador y lo fue, pero sin embargo quiero que sepan que los hermanos de ellos, de Moisés o su pueblo, no le creyó. Y quiero que sepan que surge de la misma manera con nuestro Señor Jesucristo. Viene a liberarnos, viene a darnos una oportunidad, especialmente a los judíos, mas sin embargo, ¿qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Viene el momento de que gritan, crucifícale, crucifícale. Y dice el 26, y el día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Ahora viene otra vez Moisés, quiere poner paz, inmediatamente le dice, y si son hermanos, ¿por qué se están peleando? Y dice el 27, entonces el que le maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo,
¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Inmediatamente no aceptó la corrección, sino dice, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha puesto como juez en nuestro pueblo? Dice el 28, dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Este personaje se había dado cuenta de lo que hizo Moisés y le empieza a decir que lo que él hizo, él lo vio. Dice el 29, al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero entre tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Y no vemos más en la palabra de nuestro Dios sobre estos hijos de Moisés, pero sí vemos que se va por 40 años y luego el Señor le va a hablar en una zarza para que venga y tome el liderazgo de sacar al pueblo de nuestro Dios de allá de Egipto. Sigue siendo el verso 30. Pasados 40 años, recordemos 40 años en el palacio, ahora 40 años en la tierra de Madián, dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego en aquella zarza, y le habló, preparó a Moisés para que volviera y fuera el libertador del pueblo de nuestro Dios. Sigue diciendo, si estamos viendo la historia que está dando Esteban ahí entre el concilio y todos aquellos hombres oyendo y viéndole que su rostro era como de un ángel. Dice el 31, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión, dice, acercándose para observar, vino a él a la voz del Señor. Y dice el 30, Dios, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Qué está haciendo aquí? Está probando que no está blasfemando contra Moisés. Sin embargo, está diciendo algo maravilloso de la manera que nuestro Dios se comunicó allá por medio de la zarza a Moisés. Y sigue siendo el verso 33. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Y recordamos, esa es la historia del libro de Éxodo, capítulo del 1 al 3. Ahí empieza esa hermosa historia. Dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para liberarlos. Ahora pues ven y que yo te voy a enviar a Egipto. Y esta es la historia de Moisés, la historia donde se convierte en el gran libertador. Después de que duró 40 años en Egipto, 40 años en Medián, ahora el Señor le está hablando para que sea el gran libertador de su pueblo que estaba de esclavos en Egipto. Dice el 35, a este Moisés a quien habían rechazado, si recordamos que le rechazaron cuando llega aquel hombre y le dice, ¿y a ti quién te ha puesto por juez? Mas a este Moisés a quien habían rechazado, recordemos que también a nuestro Señor Jesucristo rechazaron. Si recordamos también a José, se le rechazó. Son ejemplos que vienen a revelarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano de los ángeles. Se le apareció en la zarza, dice el 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Y recordamos que nomás levantó la vara y se abre el mar, así que este es el gran libertador que nuestro Dios había preparado para el pueblo de nuestro Dios. El gran libertador para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó y que ahora nos ha sentado sobre la roca y nos ha hecho herederos de las promesas de nuestro Dios. Dice el 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oirá. Se va a levantar un profeta y a él vamos a oír. ¿De quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Está poniendo algo para que el pueblo de Israel entienda que el que han crucificado era ese mismo profeta que estaba hablando en la palabra de nuestro Dios. Dice el 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto como el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos a nosotros. Y si recordamos allá en el monte Sinaí que se le dio la ley. Dice el 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha pasado con él. Así que tenemos que inmediatamente se le
se le niega. Y dice el 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto a los ejércitos del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Nuevamente está dando la historia del pueblo de Israel, lo que pasó con nuestros padres antiguos. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán y de figuras que os hiciste para adorarlas. Dice, os transporté pues más allá de Babilonia. A consecuencia del pecado fueron llevados a Babilonia, fueron esclavos. Ahora nuestro Dios está mencionando a través de Esteban todo lo que le pasó al pueblo de nuestro Dios. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el testimonio en el desierto, como había ordenado a nuestro Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciste conforme al modelo que había visto. Así que nuestro Dios también le da aquel tabernáculo que el pueblo de nuestro Dios hizo para estar Dios en medio del pueblo, el cual recibiste a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Yo creo que recordamos cuando andaba en el desierto, aquel templo movible o aquella iglesia movible en donde el pueblo podía contemplar a la presencia de nuestro Dios. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Nuevamente hablándoles de la trayectoria del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Moisés, hasta José. Ahora tenemos que hasta David, y dice el 51, duros de cerviz y circuncisos de corazón y de odio, dice, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo. Nuevamente rechazando el Espíritu Santo que nuestro Dios les había ofrecido a ellos. Como vuestros padres, así también vosotros. Ellos lo rechazaron, ahora ustedes están haciendo lo mismo. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo. Y si vemos en los profetas donde los apedrearon, donde los mataron, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahora llega el momento que les está diciendo que ellos fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Dice el 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Ahora le está diciendo, ustedes que tienen la ley no la guardan. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de nuestro Dios y a Jesucristo que estaba sentado a la diestra. Gloria sea nuestro Dios. Y mire lo que pasa ahora ante la situación de este Esteban, que está hablando y predicando de la historia de Israel, y cómo el mismo judío ahora está con su mente negativa ante el mensaje de Esteban. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora tenemos este hombre, Saulo, que en el futuro vamos a estar viendo de él, pero vemos de la manera que apedrean al pobre Esteban. Y dice el 59, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta el pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A consecuencia de predicar el evangelio, aquel Esteban muere, y estos hombres no quieren recibir el Espíritu Santo. Ahora tenemos una enseñanza más, pero ahora la vamos a ver en el libro de Romanos. Ahora, ¿por qué surgió todo esto? ¿Por qué
el judío rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que es algo maravilloso también, y donde vemos los misterios de nuestro Dios. Vamos a Romanos capítulo 11 del 1 en adelante. Y mire lo que dice ahora la palabra de nuestro Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de los descendientes de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invocó a Dios contra Israel diciendo? Y fíjense bien, aquí tenemos la enseñanza ahora. Nos trae un personaje de Elías, ¿verdad? Donde nuestro Dios siempre ha dejado un remanente, y que no creamos nomás quedo yo, como lo dijo Elías. Y dice el verso 3, Señor, a tus profetas han dado muertos y tus altares han derribado, dice, y solo yo he quedado, procuran matarme. Quiero que sepan que ahí es el momento que lo vamos a comparar con lo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque a pesar de que lo llevaron a crucificarle, también el Señor dejó un remanente, y ese remanente dice que el día del Pentecostés fueron bautizados como 3,000 personas. Igualmente cuando Elías, ¿verdad?, dice, tengo personas que no han doblado sus manos a los Baales. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es lo que le contesta el Señor a Elías. No te preocupes, hay un grupo que yo tengo. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia y no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Nuestro Dios también apartó un remanente. ¿Para qué? Para que siguiera la palabra de nuestro Dios. Que pues los que buscan, dice, lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero lo escogido sí lo han alcanzado. Así que hay un grupo que el Señor aparta, y ellos sí van a alcanzar, o alcanzaron a lo que nuestro Dios tenía para ellos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojo con los que no ven y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy. Dios dio ese espíritu para que el pueblo de Israel le negara, y de esa manera pudiera entrar a lo que viene siendo ahora el gentilismo. Y David dice, sea vuestro convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sea oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiarles a la espalda para siempre. Y miren lo que pasa. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que no cayesen? En ninguna manera. Para que no, dice, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quién? A los judíos. A los suyos vino, no le recibieron, Dios les potestad ahora al gentilismo de que también reciba la salvación. Y dice el 12, y sus transgresiones es las riquezas del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ahora tenemos aquí que se le da la oportunidad a todos los gentiles a consecuencia de que se alejan de la promesa de nuestro Dios. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino la vida de entre los hombres. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también los santos son las ramas. Aquí entra el pueblo de nuestro Dios, donde ahora es puesto en aquellas ramas, y tenemos la misma bendición, tenemos el mismo Dios a consecuencia de que el pueblo de Israel le ha negado. Pues si alguna de las ramas fueron cortadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en ella, dice, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Ahora nosotros también tenemos esa oportunidad, somos puestos en esa rama. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustenta tu raíz, sino la raíz a ti. Así que no te jactes y digas, el judío esto y ahora yo soy más que el judío. No, porque el que tiene el crecimiento, el que es la raíz, es nuestro Dios. Dice, pues las ramas, dirás, fueron cortadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron cortadas, pero tú por la fe estás en pie. No te levantes en alto
sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Así que pensemos en ello. Mira pues la bondad y la soberbia de Dios, mira pues la bondad y la servidad de Dios, la servidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en la bondad de nuestro Dios. Y aquí estamos viendo cómo nuestro Dios le muestra al pueblo de que Él es el Todopoderoso y que no se venga a soberbia, sino que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en la buena olivo, dice, cuanto más esto que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Así que dale gracias a Dios que ha tenido misericordia del gentilismo de nosotros, que nos ha traído también a sus promesas, pero tenemos que acercarnos ante la palabra de nuestro Dios. Y quiero que veamos unas partes de la introducción. Medita en esto. La semana pasada vimos a cómo los judíos provenientes de diferentes lugares llegaron hasta Jerusalén el día del Pentecostés y cómo fue derramado el Espíritu Santo sobre aquellos. Ellos escucharon a los discípulos hablar en sus propias lenguas y 3,000 de aquellas personas se arrepintieron y fueron bautizados. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora en Hechos 4, otros 5,000 judíos creyentes también recibieron la promesa del Espíritu Santo. Gloria sea nuestro Dios. En el verso 4 vemos que en una tarde los líderes judíos ahora se ponen tanto en contra de Pedro, en contra de Esteban, y cómo todo esto está llevando a que el judío se ponga en contra de nuestro Señor Jesucristo, y cómo ahora Esteban, cuando es llevado ante las cortes, cómo es que estos hombres culpan y aún apedrean a Esteban y lo llevan hasta la muerte. Ahora, teniendo todo esto en mente, tenemos algunas preguntas que nos ayudan a nosotros. El Espíritu habla a través de Esteban, que rechazaron. El Espíritu Santo habla a través de Esteban. Y quiero que sepan, dice la pregunta, ¿qué revela la mención de José y la mención de Moisés que vimos a través de las lecturas que leímos? A través de Esteban, el Espíritu Santo le hace un recordatorio al concilio judío que José al inicio rechazó a sus hermanos, pero luego se les reveló y los abrazó en la segunda ocasión. También les recuerda que el pueblo rechazó a Moisés con su libertador la primera vez, pero Dios se le envió por segunda vez. ¿Para qué? Para liberarnos. Y esto nos ayuda a cada uno de nosotros a entender que los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo la primera vez, pero que cuando Él venga por segunda vez, dice que todo Israel será salvo. Si estamos viendo, tanto a José como a Moisés fueron rechazados, por segunda vez son aceptados, y ahora como nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, le rechazaron, pero ahora vemos que cuando Él venga por segunda vez, dice la palabra de nuestro Dios que todo Israel será salvo. Así que aun cuando los judíos empezaron a rechazar, pusieron nombres para levantar falsos en contra de Esteban, quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios sigue caminando, y tenemos que pensar en eso. Ahora llegó la palabra en el tiempo antiguo a los judíos, ahora la palabra de Dios ha llegado a los gentiles, ha llegado a cada uno de nosotros, y cómo nos toca hacer el trabajo. ¿Cuál trabajo? Algo bien importante que dice que vino el Espíritu Santo para darles poder para que predicaran el Evangelio. Nuevamente vino el Espíritu Santo, vino el poder del Espíritu Santo para que aquellos hombres pudieran hablar la palabra de nuestro Dios. En nuestras vidas ahora también llega el Espíritu Santo. ¿Y para qué llega a nuestras vidas? Para darnos poder de poder hablar de la palabra de nuestro Dios. Y esto es algo bien importante porque es una promesa para cada uno de nosotros. Lo vimos con Cornelio, lo vemos que el Espíritu Santo también es llevado hacia los gentiles. Ahora ha sido llevado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para tener ese poder de hablar la promesa de nuestro Dios. Hemos recibido la promesa, gloria sea nuestro Dios. Fuimos injertados ahora
en ese árbol. ¿Para qué? Para ser del pueblo de nuestro Dios. Pero tenemos un trabajo grande que hacer, porque el mismo Pablo en Romanos nos dice, no te jactes, sino que ahora te toca un trabajo muy grande de llevar el evangelio. Así que el Señor quiere darte de su Santo Espíritu. No lo rechaces como lo hicieron los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora puedo decir algo: a los gentiles ha venido el Señor, también ha sido predicado el evangelio, a ti, a mí ha sido predicado el evangelio. Ahora tengamos mucho cuidado de no rechazar el Espíritu Santo. Deseo que en esta mañana el Señor te bendiga y que te agarres de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que te dé el poder de poder llevar la palabra de nuestro Dios. En esta mañana deseo que el Señor te bendiga.